Hola, bienvenido a un estudio más, espero que estés muy bien. Gracias por estar aquí. Vete preparando con tu Biblia y si quieres hacer apuntes con un cuaderno. Vamos a orar y vamos a cantar una canción al Señor. Señor, gracias Señor por este momento que nos permitiste, Señor, estar aquí y aprender de tu palabra y a darte alabanzas. Ayúdanos a que lo hagamos con el corazón, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. Hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada. Él está aquí. Me basta su gracia. Nada más. Solo en Jesús hay libertad. Oh, libertad. Hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. Jesús puede hallar. Hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada. Él está aquí. Me basta su gracia. Nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. Que no merezco su amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi abrigo. Que no merezco, tu amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Por eso Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada. Él está aquí. Me basta su gracia. Nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. Muy bien, pues te invito a que vayas por tu Biblia para que me acompañes. El pasaje
vamos a estudiar el pasaje de Mateo, el Evangelio de Mateo en el capítulo 15, versículos del 21 al 28. Ok, prepárate con tu libreta de apuntes y con tu Biblia. Vamos a leerlo y después vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor. Y dice: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tirón y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él le respondió, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Padre Santo, gracias por este momento, Señor, por esta palabra, Señor. Ayuda a abrir nuestros corazones, nuestra mente, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender, Señor, qué nos quieres decir a través de tu palabra, Señor. Qué podemos aplicar en nuestras vidas, Señor, para mejorar, Padre. Eres grande, Señor, y que la gloria sea para ti, Señor, de todo esto, Señor. Te pedimos, Señor, porque tú te muevas, Señor, en esta palabra, Señor. Te pido yo que pueda hacerlo correctamente, explicar, Señor, esta palabra, Señor, y que sean la palabra viva, Señor, y eficaz, y no yo como humano, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Ok. Dice el versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tirón y de Sidón. Saliendo Jesús de allí. Jesús, pasajes atrás y capítulos atrás, estaba haciendo milagros, enseñando a través de parábolas, tanto a los apóstoles como a las personas que a él se le acercaban. Y también vemos pasajes atrás cómo se enfrentaba a los fariseos. Todo esto era mientras él se movía por toda la región de Israel, compartiendo la palabra, el evangelio y dando testimonio al pueblo, solamente al pueblo de Israel. Y por eso dice: saliendo Jesús de ahí, quiere decir del pueblo de Israel, va a la región de Tirón y de Sidón. Tirón y Sidón estaban en una región que se llama Canaán. La región de Canaán creía en diferentes dioses y por lo tanto no adoraba al Rey de Reyes, Jehová. Entonces dice que va para Tirón y Sidón. Sidón y Tirón eran ciudades muy importantes en el comercio, y pues se podría decir que eran ricas. Sidón desarrolló un importante comercio marítimo, y Tirón estaba a más de 40 kilómetros de Sidón, y también era una importante ciudad isleña en el cual se desarrollaba mucho comercio. Vamos a pasar al versículo 22 y dice: He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada. Dicen lo primero: aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. ¿Qué nos da a entender esto? Que posiblemente Jesús todavía ni había llegado a la región, posiblemente estaba en las fronteras cuando sale al encuentro esta mujer cananea. Y vemos en el versículo 22 qué era lo que quería esta mujer cananea. Dice: He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer tenía una petición para Jesús. En estos tiempos ya era muy fácil reconocer a Jesús, debido a que ya había ganado prestigio y fama de sanar enfermos, de predicar el evangelio. Muchos le llamaban profeta. Entonces era muy fácil reconocer
a Jesús, y así lo hace esta mujer. Y le presenta un problema que ella tiene, que su hija es gravemente atormentada por un demonio. En este versículo 22 quiero tomar dos puntos importantes, y es cómo esta mujer cananea le pide a Jesús que sane o que libre de estos demonios a su hija. La primera es la palabra clamaba. Dice que ella viene y clama a Jesús, y la palabra clamar, perdón, es pedir algo con desesperación. Quiere decir que ella estaba desesperada. No dice cuánto tiempo su hija había sido atormentada o está siendo atormentada en ese tiempo por este demonio. Entonces ella va con desesperación a Jesús y le dice y le expone el problema. Entonces clamar es muy importante, clamar a Dios. Cuando tú vas con desesperación a Dios, lo haces con una manera sincera, así como esta mujer. Lo hace sin tapujos, sin nada que te estorbe, sin nada que te impida. Con toda la fe vas y te presentas cuando tienes un problema y clamas con desesperación. Eso es muy importante para Dios, y esta mujer lo hace. Y luego le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, hijo de David, le dice. ¿Qué quiere decir? Que ahí lo reconoce como Señor. En estos tiempos la palabra Señor no era usada como una palabra como cualquier otra, sino, según aprendemos, o los que no sabemos les explico, que la palabra Señor era para alguien que era superior a ti. Reconocías al decirle Señor a alguien, a una persona que era superior a ti, como si fueras un esclavo en la casa de tu Señor. Tú eras un esclavo y por lo tanto le decías Señor al dueño de la casa. Así es como se usa esta palabra Señor en este versículo. Dice: ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pasamos al 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Vamos a ver más adelante por qué Jesús no le responde de inmediato, porque vemos pasajes atrás que mucha gente trae peticiones hacia él, y él sana enfermos y él enseña, como les comentaba. Pero en este caso, Jesús no le responde a la mujer cananea, y vemos la reacción de sus apóstoles. Cómo le dice: Señor, despídela, dice, pues da voces tras nosotros. No sé cuánto tiempo esta mujer siguió a Jesús. Probablemente Jesús y los apóstoles siguieron caminando o andando al objetivo que Jesús tenía en mente, pero esta mujer le siguió, y aún dice sus apóstoles, entonces acercándose a sus discípulos le rogaron. Dice, a lo mejor los apóstoles ya estaban enfadados de que la mujer clamaba, gritaba con desesperación tras de ellos, y les dice: despídela. La palabra aquí despídela no es que la corra, sino que la atienda, que se haga cargo de ella. Entonces los apóstoles le piden y le ruegan, tal vez ya estaban enfadados, desesperados y querían que se fuera. Atiéndela, Señor, les dicen, porque da voces tras nosotros. Y en el 24 dice: él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso le responde a los apóstoles: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En este tiempo Jesús se había movido a lo largo de la región de Israel, y los milagros y las enseñanzas que había hecho habían sido únicamente para el pueblo de Israel. Entonces es lo que le explica a los apóstoles, que a los de Israel eran los que le tenían que hacer milagros, que a ellos fue enviado a las ovejas de su padre, al pueblo escogido por Dios.
Después en el 25 dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Vemos todavía a esta mujer cómo insiste y insiste en que Jesús le ayude. Y así es como debemos ser nosotros. Dice la palabra que pidamos con fe. Esta mujer pedía con fe y clamaba y creía en Jesús, porque si no hubiera creído en Jesús en este momento, no le hubiera seguido tanto, no le hubiera clamado tanto. Así es como nosotros debemos agarrarnos del Señor, y cuando tengamos un problema y cuando no tengamos problemas, darle gracias, claro. Pero así, si tú tienes un problema, si estás pasando por un problema, clama a Dios, ruégale, y Él responderá. Y tal vez pasen días, pasen semanas, pero Él es fiel, y tú sigue clamando y sigue al pie orando, leyendo, como esta mujer tenía la petición y quería ver a su hija libre de ese demonio y no descansó y siguió diciéndole a Jesús, socórreme, ayúdame, ten misericordia de mí. Dice en el 25, se postró. Postrarse pues es una señal de humildad inmensa. ¿Cuántas veces nosotros nos postramos ante Dios sinceramente cuando bajamos la cabeza y le decimos que tome el control de todo y que nos guíe? O incluso cuántas veces podemos ser así de humildes como para postrarnos ante un hermano de la iglesia. Esa es la humildad que Dios quiere, con la que Dios quiere que lleguemos a Él, con esa confianza también de esta mujer cananea, que no era del pueblo de Israel. Y dice en el 26, aquí es donde empezamos a ver cómo Jesús se mueve a misericordia. Dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarle a los perrillos. Y el 27, y ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen en la mesa de sus amos. ¿Qué da a entender Jesús con esto? Ella no era mujer de Israel, ella era una cananea que posiblemente en su vida adoraba a otros dioses. Entonces le da a entender que Él viene a los de su pueblo, que no insista, que no está bien, que Él la atienda y le dé de los milagros de los que el pueblo de Israel goza, o de las enseñanzas de los que el pueblo de Israel goza. Y en el 27 ella le responde, sí Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen en la mesa de sus amos. Y otra vez una señal de humildad, como dice, aún dame unas migajas. Como ella fielmente cree que con tan solo una pequeña porción del poder de Jesús se puede manifestar y puede ayudar a su hija. Entonces así cree fielmente como cuando dice las migajas que caen de la mesa de sus amos, o sea, las sobras. Como ella le responde de esta manera a Jesús, postrada y humilde. Y Jesús en el 28 dice, entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí Jesús nos dice a nosotros que su fe ha sido grande, que insistió, que fue humilde sobre todo. En todo este pasaje del 21 al 28, la mujer estuvo postrándose, rogando, clamando, siendo humilde, pidiendo sobras de lo que ya tenía el pueblo de Israel, que era Jesús ahí en carne, haciendo milagros, enseñando. Y por eso le dice, tu fe, grande es tu fe, le dice, porque ella creía y Dios por esta fe fue movido a misericordia y compasión. Uno de los puntos que quiero tomar es por qué Jesús hacía milagros en el pueblo de Israel. La palabra nos dice que Él hacía milagros para que el pueblo creyera en Él.
para que lo reconociera como Dios. Ese era el motivo principal para hacer milagros. Y en este caso, esta mujer creía en él y Jesús fue movido a misericordia. Así creamos nosotros en Dios como esta mujer. Porque a pesar de que en este tiempo Jesús mencionaba que solo a las ovejas de Israel, que solo a las personas de Israel, quería, y fue a eso la palabra en Juan, en primera de Juan capítulo 1, el versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y así es como nosotros y como esta mujer podemos gozar de Dios, podemos gozar de su gracia, de que Él nos acompaña, de que Él nos guía, de que Él nos da seguridad y libertad en Él, porque Él nos recibió y nos hizo como sus hijos. Así ahora tenemos el mismo derecho. Esta mujer cananea tiene los mismos derechos que el pueblo de Israel, con la sangre, pues se podría decir pura. Son iguales ante Dios ahora. Ya no es más quedar a la espera o ser ignorado, sino Él abrió, así como abrió la puerta para que esta niña fuera sanada por la fe de su mamá, así por la fe en Dios y por su misericordia y compasión, nos da de su gracia y nos hace y nos da potestad, dice en el 12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, como esta mujer que creía en su nombre, que creía en los milagros que hacía y en lo que enseñaba, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya no importa el linaje, no importan las familias, solamente el creer en Jesús. Y eso es lo que debemos llevarnos hoy, el creer en Jesús, el depositar nuestra fe en Él, depositar nuestra fe en Jesús, ser humildes, ser manso y humilde como yo lo soy, dice Jesús. Pero lo principal es depositemos nuestra fe en Jesús, porque Él ya nos vino, murió, se sacrificó por nosotros y resucitó, y ahora tenemos puertas abiertas a ir en oración con el Padre, a leer la palabra de Dios, la Biblia que tenemos aquí. Entonces, no escatimemos. A Dios le gusta que le pidamos, le gusta que vayamos a Él siempre en humildad, y sobre todo le gusta que apliquemos la palabra, que apliquemos lo que Él nos enseña. Entonces, llevémonos esto, depositar tu fe en Jesús. No importa dónde estés, en tu trabajo, en tu casa, en la calle, no importa qué problema tengas o qué decisión tengas. Si es una decisión grande, chiquita, si te vas a comprar unos tenis, unos calcetines, todo. Depositar nuestra fe en Jesús, porque Él, como dice Juan 11 y 12, Él ya nos hizo sus hijos, y así como muchos hijos piden consejos al Padre, todos nosotros comprendemos que Dios es nuestro Padre y pedir consejo a Él es lo mejor que podemos hacer. Entonces te llevo esta tarea, y si hay alguien que está viendo este video y aún no conoce a Jesús, no sabe de Él, espero que te haya servido este video, y te invito a que hagas una oración, a que lo reconozcas como Jesús ahí en tu casa, donde estés viendo este video. Tú tienes puertas abiertas también al reino de los cielos. Solo cree en Jesús y dile a Jesús que crees en Él y que te arrepientes de todos tus pecados. Vamos a cerrar con una oración, y fue un gusto estar aquí. Espero que se lleven esta palabra en su corazón y podamos aplicarla juntos.
Padre, gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque nos enseñas mucho, Señor. Ayúdanos a ser humildes como nos enseñas y a creer en ti. Enciende nuestro fuego, Señor, esa pasión por tu palabra, Señor, y por estar en oración contigo, Señor, por aplicar, Señor, y dar testimonio ahí en la calle de ti, Padre, de que tú vives, Señor. Gracias, Padre, por este momento de alabanza, de oración y de palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú te muevas, Señor, en la vida de todos aquellos que están enfermos, Señor, y todos aquellos que pasan por situaciones difíciles, Señor, a través de esta pandemia, Señor. Que seas tú, Señor, glorificado, y que seas tú, Señor, el que se mueva en ellos, que ellos clamen a ti, Señor, como esta mujer, Señor, que acabamos de ver, Padre. Gracias te doy, Señor. Bendice a todas aquellas personas que ven este video, Padre, que tengan un camino conforme tú lo deseas. Para el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues nos vemos, sigue viendo los videos los miércoles, los jueves y los domingos. Son de gran bendición y no desperdiciemos esto que podemos hacer, aunque no estemos juntos, podemos estudiar a través de las computadoras o los celulares. Nos vemos.